Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Comenzamos el programa de hoy con el testimonio de Blanca Arévalo, una cliente ecuatoriana que recibió la residencia por medio de la cancelación de la deportación. En el primer segmento legal, el abogado Rodney Newman comenta los últimos acontecimientos migratorios en la frontera de Estados Unidos con México, y el abogado Raymond Fasano habla de los casos importantes de apelaciones en cortes federales e informa que Newman, Madeo y Fasano tiene 25 años de experiencia en casos federales. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. La pandemia continúa, desgraciadamente, aunque ya estamos muchos vacunados. Tuve la mía recientemente, la Johnson. Me sentí un poco cansado después, pero hay variantes, entonces todavía mucho cuidado, por favor. Mascarilla, distanciamiento social y todo lo demás. Pero quiero asegurarles que las oficinas de Yuma, Madeo y Fasano están abiertas. Las 4 oficinas, la de Patchogue, Long Island, la de Jackson Heights, Queens, New York, por supuesto, la de Manhattan en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de inmigración en Manhattan. Y por supuesto la oficina de New Jersey en la 4808 de Bergen Line Avenue, Union City, New Jersey, piso 3. Ahora, hablando ya de inmigración, por supuesto, recientemente, y vamos a hablar más en este programa, el tema principal en las varias últimas semanas ha sido la frontera con México. Pero ténganlo por seguro, los cambios van a seguir viniendo, los cambios positivos, y tomen ya ustedes el primer paso. El primer paso es la consulta con la firma de abogados nuestra, que es Yuma, Madeo y Fasano. Usted tiene 2 opciones. Usted puede llamar al número que está en la pantalla, 877-796-8626, o si prefiere, hay una manera un poco más rápida y eficaz, es enviándonos un mensaje de texto. No es WhatsApp, no es Facebook, no es Instagram, no es TikTok. Es un mensaje simplemente en su teléfono móvil, su celular. Usted se va a textos y al número 21000-21000, usted envía su mensaje, que es la palabra migrante. No tiene que hacer nada más. Va a tener una respuesta inmediata de la firma y le van a llamar a usted de la firma para realizar su consulta, fijar su consulta, ya sea telefónicamente o en persona con Yuma, Madeo y Fasano. Y por favor síganos enviando sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y si prefiere, en redes sociales, por supuesto, también estamos en Facebook. La página es Abogado Newman, muy visitada. Haga sus preguntas ahí, sus comentarios. También estamos en Instagram, es @Abogado Newman en Instagram. Estamos en YouTube, el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y por supuesto, no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Blanca Arévalo, una cliente ecuatoriana que ganó el caso de la cancelación de la deportación, los casos que más hemos hecho en Yuma, Madeo y Fasano, la cancelación de la deportación. Veamos el caso muy interesante de Blanca Arévalo. Aquí estamos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación, pero no con Yuma, Madeo y Fasano, sino con mi firma anterior, que era Newman & Associates, en el 2010, hace muchos años. De hecho, Blanca Arévalo va a aplicar muy pronto para la ciudadanía, ¿no es cierto, Blanca? Así es, abogado. Muy pronto estaré aplicando para la ciudadanía. Pero muchas gracias por venir hoy día y un testimonio un poco atrasado, pero no, está bien. Gracias por la invitación. ¿Cuántas veces ha viajado al Ecuador? 2 veces he viajado a Ecuador. ¿Y qué le pareció? Sobre todo la primera vez, ¿qué le pareció el Ecuador? Maravilloso. Regresar a nuestro país después de tantos años es algo sensacional. La cual yo doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve de conocerle, que me hablaban de su persona y vine a consultar y gracias a Dios gané el caso y pude viajar.
Tuvo una jueza, ¿no es cierto? Sí, en tuve Manhattan. una jueza en Manhattan. Ahora, es interesante porque por fin el esposo, Manuel Inga, que ha sido incrédulo durante muchos años, parece que está convencido que también va a ser el caso de la cancelación de la deportación. ¿Es así, Blanca? O? Así mismo es, abogado. Después de muchos años. Bueno, hay que dejarle todo a su tiempo, todo llega a su hora y a su momento. Ahora, entre la primera vez y la segunda vez, ¿también cambió su ciudad natal, Azogues? No, sigue siendo la misma, ciudad Ok. de Azogues. Yo viajo a Azogues. De hecho, Cuenca, yo me crié en Cuenca y es casi como que Cuenca y Azogues es una sola ciudad ahora. Y a Cuenca le están llamando ahora Gringolandia, porque hay tanto gringo jubilado ahí. Es verdad. Es que todos se retiran para allá, una ciudad tranquila. Ok. Y siempre pregunto esto a los clientes y no sé si trajo, pero muchas veces pues la green card. Pues yo lo traigo, lo guardo muy bien porque siempre se me puede perder. Aquí está la green card de Blanca Arévalo. Que es sweet. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. No, Blanca, le agradezco muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias. La próxima vez, cuyes o chancho fritada, algo, por favor. Sí, sería bueno una comelona aquí, ¿verdad? Por supuesto. Y cuando fueron allá, cuando usted fue allá, ¿qué comió? ¿Cuchi o cuyes? El cuy, el cuchi, cosas de uno que es el mote, el frijol, las Supuesto. cosas verdes. Ya hizo hambre. Allá hay muchas cosas saludables que uno tiene que comer y viene subiendo hasta de peso. Sí. Una tranquilidad muy linda, compartir con mi familia. Ahora, Excelente, pues, Blanca. primeramente Dios, mi esposo obtenga la residencia, podríamos viajar juntos como una familia que Excelente, eso sería excelente. Entonces, una vez más le felicito. Hágase ciudadana americana y hagamos el caso de la cancelación de su esposo. somos. Muchísimas gracias, abogado. Que es sweet. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Newman, Madeo y Fasano quedará registrada. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana, el tema principal en las noticias de inmigración sigue siendo la situación más y más crítica en la frontera con México. Tenemos una cantidad enorme de gente que está intentando cruzar la frontera todos los días.
No olviden que la política del gobierno de Biden es que la frontera sigue cerrada. No está abierta la frontera está cerrada. Y han estado devolviendo, regresando al país de origen a miles de familias y también a personas adultas. A las únicas personas que están permitiendo ingresar es a los menores no acompañados. Y tenemos, por ejemplo, en el mes de marzo pasado, hubieron más de 20,000 niños menores de edad no acompañados que cruzaron la frontera. Se ha convertido en una crisis y hablemos un poco más de eso. Por supuesto que entendemos en Yuma, Madre y Fasano la desesperación de la gente. Siempre la gente ha venido por la frontera con México buscando una mejor vida. Desgraciadamente nunca ha sido una aventura un viaje muy seguro. Es extremadamente peligroso cruzar la frontera con México para cualquiera y sobre todo para menores no acompañados. Ahora entendemos que mucha gente lo que hace es envía a sus hijos, tal vez acompañan a sus hijos hasta la frontera en México, hasta la frontera con Estados Unidos, y de ahí en adelante envían a sus hijos menores de edad con coyotes, con coyoteros, porque saben que a sus hijos no les van a devolver. Esto ha causado muchas críticas, por supuesto, y entendemos las críticas de las personas acá del gobierno de Biden también, porque parece a mucha gente despiadado que un padre o madre esté dispuesto a enviar solos a sus hijos e hijas para que crucen la frontera sin ellos. Ahora, ellos saben que a lo mejor tienen familiares acá en Estados Unidos, por supuesto, y ya hemos hablado que una solución para un menor de edad que ya llega acá después de haber sido detenido en la frontera, quién sabe por cuánto tiempo, es el Special Immigrant Juvenile Status, o sea, esos casos que involucran a dos cortes, la Corte de Familia y la Corte de Inmigración, que hemos hecho cientos de esos casos en Yuma, Madre y Fasano, y si todo va bien, el menor de edad o la menor de edad tiene su green card permanente. Sin embargo, yo no estoy alentando a que la gente envíe, quiero ser muy claro con esto, no estoy alentando, no estoy aconsejando que la gente envíe solos a sus hijos e hijas menores de edad por la frontera. Eso es extremadamente peligroso y mi consejo es que no lo hagan. Y por supuesto que el gobierno de Biden está diciendo que van a haber consecuencias severas para los padres y madres que envían a sus hijos solos por la frontera. Van a haber delitos federales después, y si la persona pagó a coyoteros, pueden también ser acusados tal vez de tráfico de menores de edad de sus propios hijos. Vamos a ver qué pasa. También tenemos noticias de que recientemente el presidente Biden ha hecho acuerdos con 3 países, con México, Honduras y Guatemala, con los líderes, con los presidentes de esos países, para que esos países contengan más a su propia gente para que no salgan de sus países hacia la frontera con Estados Unidos. Es una crisis que continúa. Esperemos que esté bajo control en las próximas semanas y que se concentren más en la gente que está aquí 5, 10, 15, 20 años, que es la gente que siempre ha sido prioridad para Yuma, Madre y Fasano, y por eso hemos hecho miles de casos de la cancelación de la deportación para la gente que tiene mínimo 10 años en este país. Entonces, si usted tiene un caso, si usted está aquí por más de 10 años y tiene hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien, llámenos lo antes posible para hacer su caso de cancelación de la deportación. Y para finalizar el segmento legal de esta semana, tenemos un pequeño viaje reciente nuestro a San Francisco. La semana pasada les mostramos el Mission District. Esta semana tenemos el famosísimo Chinatown de San Francisco. Unas bellas imágenes. Aquí estamos en un restaurante en Chinatown, en San Francisco. Tenemos un poco de brócolis, son brócolis. También ya mismo llega el duck noodle soup, la sopa de papa con fideos. Entonces, excelente hasta ahora este restaurante aquí en Chinatown, en San Francisco. Y la ciudad de San Francisco es una ciudad que siempre ha sido de inmigrantes. Estamos ahora mismo en un barrio que se llama North Beach, que es el equivalente de Little Italy. Es la pequeña Italia de San Francisco.
Y muy parecido a New York porque la pequeña Italia está pegada al Chinatown. Tenemos también el Chinatown aquí en San Francisco, por supuesto. Y la comunidad china ha existido desde que ha existido la ciudad de San Francisco, siempre, toda la vida. Entonces, desde la ciudad de inmigrantes, que es San Francisco, les recuerdo que tomen acción en su caso, haga ya su caso de inmigración, tome el primer paso, haga la consulta con Yuma Madeo y Fasano, llamando al número telefónico 877-796-8626. O si usted prefiere, puede hacer también una consulta vía texto. Es muy simple. Simplemente nos envía al número 21,000, es 21000, son 3 ceros. Al número 21,000 en sus textos, no es WhatsApp, no es Facebook, no es Instagram. Es un mensaje de texto. Y su mensaje es simplemente la palabra migrante. Va a tener una respuesta inmediata de la firma y haremos la consulta con usted, ya sea telefónicamente o en persona. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien nos explica que en Yuma, Madeo y Fasano hemos hecho un sinnúmero de casos de petitions for review. Esta es la última apelación en los casos de inmigración y son en las cortes federales. Estos son casos muy avanzados, muy técnicos, muy complicados, pero hemos hecho muchísimos en Yuma, Madeo y Fasano. Ahora, para explicarles el proceso de apelaciones de inmigración. Cuando una persona pierde su caso en la Corte de Inmigración, la persona apela, si quiere apelar con los abogados, al Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que está en Virginia. Si la persona pierde su apelación en el Board of Immigration Appeals, su siguiente apelación es en la Corte Federal en el circuito donde vive la persona. Por ejemplo, una persona que vive en New York hace su apelación federal en el Second Circuit, en el segundo circuito, porque el segundo circuito incluye los estados de New York, Connecticut y Vermont. A continuación, mi socio Ray Fasano les explica que son casos muy complicados, pero hemos hecho muchísimos casos de petition for review, que son apelaciones federales. Con ustedes, mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Yuma, Madeo y Fasano. ¿Qué pasa con un caso de inmigración si es negado en la Corte de Inmigración? La gran mayoría de nuestros casos son aprobados en la Corte, pero a veces los casos no son aprobados. ¿Qué puede hacer usted si perdió su caso?
Todo caso tiene un principio y un final. Ahora, la mayoría de firmas de abogados de inmigración tienen la capacidad de hacer una apelación en el Board of Immigration Appeals, en la Junta de Apelaciones de Inmigración. Y si su caso de la Corte de Inmigración es negado por el juez, usted tiene el derecho de apelar al Board of Immigration Appeals. Y requiere experiencia, por supuesto, por parte del abogado para hacer una apelación en el Board of Immigration Appeals. Sin embargo, ¿qué pasa si usted pierde su caso en el Board of Immigration Appeals y ahora tiene una orden final de deportación? Si su abogado no tiene la experiencia para seguir peleando su caso en la Corte Federal, su caso ha terminado. Por lo tanto, es muy importante que cuando usted contrate un abogado de inmigración, usted averigüe cuáles son sus credenciales en las Cortes Federales. Ahora, en Yuma, Madeo y Fasano, nosotros nos concentramos en casos federales. De hecho, cuando yo y el abogado Yuma nos conocimos, es porque él asistió a una clase, a una conferencia que yo estaba dando sobre casos federales. Y de hecho, después yo estaba haciendo todos los casos federales del abogado Yuma y por cuestiones del destino terminamos siendo socios después. La Corte Federal es muy complicada. Usted tiene que tener experiencia en Corte Federal para que sea aceptado en la Corte Federal. Un abogado no asoma así nomás en Corte Federal. Y la Corte Federal tiene que revisar sus credenciales, las credenciales del abogado, para ver si ese abogado tiene la experiencia suficiente para argumentar un caso en esa Corte Federal. Además, hay reglas que aplican en las Cortes Federales que no aplican en las Cortes de Inmigración. Por ejemplo, si un abogado somete una apelación en Corte Federal que es frívola, que no tiene fundamentos, ese abogado podría ser multado por la Corte Federal. Y a veces multan no solamente al abogado, sino también al cliente. Ahora, ¿qué casos pueden ser apelados en Corte Federal? Casi todos los casos. Los únicos que no pueden ser apelados son esos casos en los cuales el juez en la Corte de Inmigración decidió por cuestión de discreción de ese juez. O sea, cuando el juez o jueza evalúa los hechos del caso en la Corte de Inmigración y hace una decisión basándose en su propia discreción. Si el abogado, por ejemplo, no tiene experiencia en Corte Federal y en la discreción del juez en la Corte de Inmigración, la persona no tiene un buen carácter moral, puede ser que ahí se acabe el caso. Pero yo he hecho casos federales durante 25 años. Y yo sé cómo encontrar aspectos legales que están en disputa para llevar ese caso a la Corte Federal, para que el caso sea decidido en la Corte Federal. Usted quiere que su caso siga teniendo vida. Usted no quiere que su caso muera en la Corte de Inmigración. Usted tiene que tener la capacidad con su abogado de llevar su caso a la Corte Federal. Y las Cortes Federales en este país son independientes, no tienen nada que ver con el Departamento de Justicia. Y son cortes que están en la Constitución de Estados Unidos bajo el artículo 3. No olviden la separación de poderes en este país. Y esa independencia les permite a los jueces federales hacer decisiones legales que los jueces en las Cortes de Inmigración no pueden hacer. Y nosotros en Yuma, Madeo y Fasano hemos hecho nuevas leyes en las Cortes Federales. Hemos hecho nuevas leyes en los casos de asilo. Por ejemplo, si la persona huyó de su país debido a persecución por su religión, la Corte no puede preguntarle los aspectos de su religión a la persona para ver si de verdad fue perseguida en su país de origen. Ese es un caso nuestro que hizo esa nueva ley en las Cortes Federales. Y hemos ganado también en Corte Federal en casos de la cancelación de la deportación, en peticiones familiares, en casos de testigos, expertos. También hemos ganado en Corte Federal en casos criminales. Por ejemplo, una persona que fue acusada de una felonía grave y estaba supuesta a ser deportada inmediatamente. Y la Corte Federal determinó que nuestro cliente no había cometido una felonía grave y no fue deportado. Entonces, en definitiva, si usted quiere seguir peleando su caso en las Cortes Federales, usted tiene que tener un abogado con experiencia en Cortes Federales. Y además, si ganamos su apelación en la Corte Federal, usted va a tener un segundo chance en la Corte de Inmigración, que es lo que usted necesita.
No olvide, si tenemos que hacer que los jueces federales revisen y hagamos la apelación de su caso en la Corte Federal, haga su caso con Yuma Madeo y Fasano porque tenemos 25 años de experiencia en Cortes Federales. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Newman Madeo y Fasano quedará registrada. Newman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vienen, los cambios ya están aquí y vienen muchos más. Y no olvide hacer su consulta, tome el primer paso, haga la consulta con Newman Madeo y Fasano, ya sea llamando al número que está en la pantalla o, si usted prefiere, puede enviarnos un texto al número 21000 en su teléfono móvil, su celular, al número 21000 un texto con la palabra migrante. No tiene que hacer nada más. Y por supuesto, sus excelentes preguntas continúen por favor a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, migrantetv@gmail.com. También en redes sociales, puede hacer sus preguntas en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos, un gran abrazo, y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.